evidentemente se preocuparon enormemente de amurallar Veracruz a lo largo de todo el siglo XVII y XVIII, pero en el siglo XVIII ya la vemos una espléndida ciudad portuaria totalmente amurallada. Entonces, fuera de las murallas es el Veracruz rural, ¿no? Son las poblaciones mayoritariamente indígenas, y para el finales del siglo XVIII también son poblaciones ya muy mestizas, ¿no? Nuestra sociedad indígena se mestizó a lo largo de 300 años, ¿no? Muy pocos espacios indígenas se podría decir que no tuvieron una interacción social, étnica con otros grupos. Así es que tendríamos que pensar el Veracruz del siglo XVIII fuera de las murallas, es un Veracruz próspero en este sentido, las comunidades indígenas ricas, propiedades agrarias importantes de algunos europeos, es un Veracruz activo, propositivo hacia el comercio mundial. Al interior de las murallas tendríamos que ver un Veracruz primero muy cosmopolita, que lo mismo podemos ver individuos de habla francesa que de habla inglesa, que de España, de distintas regiones, vascos, asturianos, gallegos, andaluces, etc. Es una riqueza multicultural, ¿no? Es una sociedad multicultural. Cada uno de estos individuos que llega y se asienta ahí, que procede de otras regiones, va a incorporar a la cultura veracruzana sus prácticas, sus costumbres, sus cantos, sus danzas, sus prácticas alimenticias, su vestido. Y en ese sentido, Veracruz es un muestrario de nuestra multiculturalidad. Para que luego en la tierra encontrara su hogar, encontrara su hogar. El enclave natural de la nueva ciudad y la vocación marinera de sus habitantes convirtieron a Veracruz en el puerto por antonomasia. Puerta de entrada del comercio negrero principalmente. Llegada de ultramarinos de todas formas y figuras. Entrada de virreyes que venían a gobernar en nombre del rey de España, pero también por fortuna de la Ilustración que le daría nombre al siglo de las luces. La formación de una élite económica y política temprana, tanto económica por la creación del Consulado de Veracruz a finales del siglo XVIII, que se convierte en el consulado más dinámico porque es el que guarda relación con el mercado externo desde muy pronto. Miembros del Consulado de Veracruz que tienen ligas familiares con otros parientes, primos, etcétera, socios en el Caribe, obviamente en España, en la Petrópoli e inclusive en Inglaterra. Entonces, desde muy temprano hay una relación muy estrecha con el mercado externo, que es obviamente una garantía muy importante. Era Veracruz puerta de salida de los productos de la tierra americana. Cacao, tabaco, maíz, cacahuate, aguacate, zapote, chicle, enequén, riquezas de la minería también, chapopote, plata, oro. Fue Veracruz también puerta de salida al destierro de hombres preclaros como Fray Servando Teresa de Mier, Francisco Javier Alegre, Francisco Javier Clavijero. Peninsulares, criollos y mestizos enriquecidos por el tráfico portuario, emigraron a lugares menos insalubres, Jalapa, Orizaba, Puebla. Dirigían a distancia sus negocios dejados en manos de vasallos y esclavos. La clerecía siguió a los emigrantes ricos para darles el servicio religioso. En donde se radicaron, se erigieron más templos católicos, digamos, más sucursales del Vaticano. Los tribunales de la Santa Inquisición cobraban saña contra libros, aprendían pensadores con ideas liberales, detenían a capitanes y marineros de religión hebrea o protestante. A pesar del encarnizamiento de la Santa Inquisición, en 1794, Manuel López Bueno instaló la primera imprenta y se editó el primer libro. Y 10 años después, apareció el primer periódico de circulación en la ciudad que se llamó El Correo Mercantil. La triple influencia
se notó en la música, en las artes, en fin, en todas las demostraciones culturales, pero especialmente en la música, se heredó el son del centro, el guapango del norte, la música del sur, la sandunga, ismeña, los aires españoles, andaluces, gallegos, catalanes, y se aderezaron con la décima, un invento de Espinel, del cual los veracruzanos le concedimos carta de naturalización. Y, por ejemplo, voy a leer una décima de Guillermo Cházaro Lagos, que dice así: no quiero hablar de la sierra porque no me toca a mí, y aunque jarocho nací, admiro toda mi tierra, heroica en tiempos de guerra, de la patria centinela, del color de la canela es la piel veracruzana, y el corazón como grana, con alma blanca de vela. Veracruz, el puerto, tiene fama de ser un vector de riqueza. Podemos ver además que es una riqueza que se crea a partir del comercio, ¿no? Del intercambio comercial, que además, bueno, esa fue la base fundamental en la que se creó Veracruz, el puerto de Veracruz, como el sitio de intercambio de comercio entre el nuevo y el viejo mundo. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que a mí me impresiona mucho de las relaciones imperiales que se dan hacia el siglo XVIII es cómo la gran transformación que sufre este reinato a partir de la guerra de sucesión que se desata cuando el último rey de los Austrias, Carlos II, queda sin herederos, y entonces todas las potencias europeas miran hacia la América española como ese territorio increíblemente rico, gran productor de plata, y entonces todas las monarquías europeas, o las más importantes por lo menos, el mercado que estaban esperando, exacto, ¿no? Y se empieza a disputar, bueno, ¿quién va a ganar la corona española para obtener toda esa riqueza mercantil? Al final de cuentas, Carlos II se da cuenta de que todos quieren su corona por el mercado americano y decide dejársela al nieto del rey más poderoso, que era Luis XIV, el rey de Francia. Pero obviamente Inglaterra, Austria no se quedan contentos y se desata la guerra de sucesión. De la dinastía de los Austria amanecieron los novohispanos con un nuevo rey que procedía de la dinastía borbónica, una dinastía que gobernaba Francia, que en su momento era admirada por las potencias europeas, por los monarcas europeos, por lo que había logrado el Rey Sol, ¿no? Luis XIV. Luis XIV había hecho de un reino pobre, de un reino mal organizado, etcétera, a un reino poderoso, potente, que ambicionaba, por supuesto, irradiar en el resto de Europa. Es que la dinastía borbónica, que se inserta al morir Carlos II en España, con su primer rey, Felipe de Anjou, joven, con gran ilusión de extender el proyecto francés en todos los territorios europeos, pero no es querido por todos sus vasallos. Las primeras manifestaciones de este cambio se aprecian en la península ibérica, una vez que concluye la guerra de sucesión. Y una primera respuesta que pueden apreciar los comerciantes de Veracruz de este régimen borbónico es la creación de un consulado. Es decir, lo primero que hace la corona es aceptar que los comerciantes de Veracruz son empresarios sólidos, fuertes, que pueden ya trabajar de manera directa sus transacciones mercantiles y que por ello pueden contar ya con un tribunal del consulado de Veracruz que les permita a ellos regular su comercio. Y eso pasa en 1795. Que al final de la guerra de sucesión, para poner
paz ya entre las potencias europeas. Se firma el Tratado de Utrecht, el Tratado de Paz y Amistad firmado en la ciudad de Utrecht, y junto con ese tratado se firma el Tratado del Asiento, que fue un tratado que tuvo una repercusión inmediata en Veracruz, porque significó que a Inglaterra le dieron el monopolio de la venta de esclavos negros. Y con el monopolio de la venta de esclavos negros, el permiso para entrar al virreinato de la Nueva España y poner una factoría de ingleses con todos sus esclavos aquí en el puerto de Veracruz. Entonces, una de las cosas que más había preocupado a la corona española, que era la entrada de extranjeros, y de extranjeros además luteranos, anglicanos, protestantes. Contrario a todos sus principios. Exactamente, vulneró el catolicismo. Estaban amedrentados pensando en que iban a estar estos ingleses, y los ingleses entran al puerto de Veracruz y se asientan aquí, ¿no? No fueron muchos, pero sí fueron importantes. Solamente les dieron permiso para traer los negros, pero los ingleses aprovecharon para traer sus propias mercancías. Entonces, las bodegas de los barcos donde traían los negros, bueno, era uno enorme, ¿no? Estaba llenísima, pero no de negros, sino también de mercancías. Negros sí venían y todo eso, pero entonces eso empieza a acercar a los ingleses al imperio español, ¿no? Y lo empieza de alguna forma a debilitar. Al puerto de Veracruz van a llegar diferentes actividades que lo hacen un faro realmente, una luz, digamos, a los navegantes de aquella época. El puerto de Veracruz estaba al mismo nivel de La Habana, ¿no? Estaba al mismo nivel de Cádiz, ¿no? Eran las tres terminales del monopolio del comercio español, ¿no? Cádiz, La Habana y Veracruz. Entonces era importante. Siempre Inglaterra, durante el siglo XVIII, representó una gran amenaza para la corona española. Entonces, de hecho, el tamaño de las fortalezas, San Juan de Ulúa, que se construyeron en todo el litoral, y el fuerte de San Carlos de Perote, todo eso, representa el temor y la amenaza que para la corona española representaban los ingleses y todo el poderío naval que tenían en ese momento. Yo creo que aquí lo interesante sería cuestionarnos y platicar todos los beneficios de este comercio, porque bueno, ya se habló de la riqueza que generaba, pero bueno, también creo que la pregunta sería, ¿quiénes fueron los beneficiarios de ese comercio? Porque si bien es cierto, debemos recordar que la sociedad colonial se caracteriza por ser una serie de cuerpos y grupos, y que se concedían, tú en tu tesis de doctorado lo hablas, estos permisos discrecionales en la segunda mitad del siglo XVIII que favorecían solamente a ciertos grupos sociales y que eran otorgados directamente desde el rey, por ejemplo, a los comerciantes de Veracruz. Del puerto de Veracruz, pero inclusive desde la época de la primera mitad del siglo XVIII, con la entrada de los ingleses, comienzan a hacerse asociaciones realmente muy interesantes entre los mexicanos veracruzanos y los ingleses, porque los ingleses, además de traer los esclavos, tenían muy buenos barcos ya en ese momento, barcos muy rápidos, y entonces les empiezan a ofrecer a los comerciantes veracruzanos y mexicanos, los comerciantes de la Ciudad de México con los comerciantes de la Ciudad de Veracruz, la posibilidad de usar los barcos ingleses para enviar plata y mercancías mexicanas como los tintes, como la grana, como el añil, como los cueros, enviarla a Europa, tratando de evitar los barcos españoles, porque claro, si los enviaban por los barcos españoles tenían que quedar sometidos a toda la parte fiscal, burocrática, el pago de impuestos. Era la piratería en un momento dado, ¿no? Pero ya es una piratería muy institucionalizada. Así es. Ese libre comercio era así, ¿no? Comercio libre primero y el comercio neutral en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando están las guerras en todo lo que su pleno apogeo, y eran los neutrales en la guerra. Pero en esta primera mitad del XVIII es con una compañía comercial. Una compañía comercial en la que además, curiosamente, uno de los socios de la compañía era el rey de España. La reina de Inglaterra y el rey de España
aunque a título individual, no como reyes, sino como inversionistas simplemente, ¿no? Les ofrecen un seguro por el cual, si ocurre algo en el mar, hay un naufragio, el hundimiento del barco, los ingleses están protegidos los intereses. Y un elemento adicional, les permiten o les ofrecen colocar en cualquier plaza europea el dinero. Es decir, no tenían que llevarlo directamente a España o directamente a Inglaterra, sino a cualquier ciudad mercantil europea, evadir un poco la influencia de los españoles, de los sevillanos y de los gaditanos, ¿no? De la propia corona. Pero si no me equivoco, también justo precisamente el cambio de dinastía, como tú decías, obligó, ¿no?, a llevar a cabo determinadas políticas precisamente para que España pudiera reorganizar su captura fiscal, sus colonias, y justamente enfrentar aparentemente en mejores condiciones lo que ya se veía venir, las guerras en las que efectivamente estuvo involucrado y que fue perdiendo territorio y que fue perdiendo capacidad de respuesta ante Inglaterra, ¿no? Inclusive me parece que una de las cuestiones que motivaron las reformas borbónicas tiene que ver con el control de los intereses señoriales, ¿no? Porque precisamente estaban yéndose más allá de lo que España podía dominar. Como que había ese conflicto ya, ¿no? Claro, bueno, esa rivalidad imperial fue en buena medida la que marcó la tónica de la dinámica del siglo XVIII, porque fueron una guerra tras otra, ¿no? Fue la guerra de sucesión, después las guerras de 1718, la guerra de 1729, la guerra de los 7 años. Pero Matilde, es buscando estos mercados, ¿no? También por parte de Inglaterra, ¿no? Esos nuevos mercados que están monopolizados por España y que están pidiendo abrir estos espacios, ¿no? Sin duda, porque además lo que más le interesaba a Inglaterra era sacar la plata de América, tanto de Nueva España a través de Veracruz, como de Perú a través de Portobelo y Panamá, porque la plata era la única mercancía, la mercancía dinero, que podían vender en la India y en China. Los chinos lo único que les interesaba de los europeos era la plata. Y es lo que permite luego a los comerciantes, por ejemplo, de México o de Veracruz, posteriormente cuando se funda el Consulado de Comerciantes, ser prestamistas para otros sectores de la economía, como para la minería, para la agricultura. Entonces ellos se convierten los grandes prestamistas, no solamente a nivel local, sino también prestamistas de la corona y del rey, cuando ya no tienen recursos la corona española para financiar las guerras. Todo sale de la plata mexicana y de este grupo de comerciantes que se fueron fortaleciendo por este orden jerárquico y tan desigual que caracterizó estas sociedades, que privilegiaba a ciertos grupos. Pues los socios principales eran la reina de Inglaterra y el rey de España. Pues es que así funcionaba el orden, así era el sistema. Eran súbditos y vasallos del rey. Y entonces era un sistema de otorgar préstamos y donativos a cambio de privilegios y favores. Entonces, a mí sí me gustaría un poco invitar a la reflexión cuando pasamos, o si hemos pasado, del vasallaje a la ciudadanía. Porque yo siento que muchos de los problemas que enfrentamos hasta hoy en día para la construcción de derecho y para la construcción de ciudadanía deriva justamente de esto, de que se sigue privilegiando los intereses de ciertos sectores y ciertos grupos a una figura paternalista, como fue la figura del rey de España, todopoderosa. Entonces, sí quiero yo invitar un poco la reflexión, porque sí, estamos celebrando los 500 años y hay que celebrarlos, pero nosotros que nos dedicamos a la investigación histórica, sí un poco plantear en qué hemos fallado como sociedad. O sea, no hemos podido construir ciudadanía con el juego. Yo creo que toda esta dinámica comercial que se está planteando es un buen motivo de reflexión para eso, ¿no? Pero es el siglo de cambios, ¿no? También el siglo XVIII. Hay que tener en cuenta la revolución industrial, a los enciclopedistas, las nuevas ideas de los franceses, la independencia de las colonias. Entonces, en este contexto habría que tomar en cuenta cómo España se está integrando a esos nuevos modelos, por eso de los afrancesados, ¿no? Los modelos afrancesados, que muchas de esas cosas se
se aplican aquí en Veracruz, lo que yo he podido notar, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo no sé qué tanto cambia. Yo creo que sí hay un cambio en el siglo XVIII, más en la segunda mitad, que es donde más se refleja, ¿sí? En cuanto al modo de vida. ¿Sí? Asumen ciertas costumbres, ¿sí? Que no son tan marcadas. Todos los viajeros que he leído dicen que no son tan marcadas la división social como en el resto del país, aquí en Veracruz. Quizás porque la actividad principal es el puerto y todo el mundo se conoce y todo el mundo se lleva, ¿no? ¿Sí? Y en eso aparece el café que ahorita estamos disfrutando, que en la segunda mitad del siglo XVIII se empezó a consumir el café. Ahí aparecen los permisos para café, para instalar el café en el 1785. ¿No? 1785. Aparece el primer permiso para instalar un café, ¿no? Pues, todo eso impacta una sociedad abierta, ¿no? Un café en el sentido que hoy lo conocemos. Café, sí, un café en el sentido. Un espacio dedicado a café, que no se sabe dividir entre café y una pulpería. Las pulperías también venden café y vino. Y el café vende café y vino, ¿sí? Entonces están por ahí fluctuando entre otras, ¿no? Que es una nueva costumbre que rápidamente se implementa aquí en el puerto de Veracruz. Para 1811 ya se le aplica un impuesto porque es parte de la alimentación de los veracruzanos, ¿sí? Entonces hay un cambio de mentalidad y de costumbres en cuanto desde la alimentación, la Alameda, ¿no? También es a finales del siglo XVIII que aparece y que empieza la gente a pasear. Como lugar de recreo, sí. Como lugar de recreo, ¿no? Y recordemos que en ese entonces la vida era eminentemente pública, o sea, la vida privada como la conocemos hoy en día no existía, pues porque los gremios trabajaban, los carpinteros en la puerta, la calle, la vida era eminentemente pública y todo el mundo sabía la vida de los otros, de todos, porque pues la vida era. Pero efectivamente, entre esos cambios está esa digamos, esto que plantea él como ejemplo, es que dio paso a otras cosas más. Hablabas de la Alameda, es que la ciudad estaba contenida por la muralla. Entonces, esa vida pública que tú dices se reflejaba en eso, pero siempre se empieza a poner como en uso la cuestión de la recreación, que no existía, y la Alameda fue uno de esos espacios, la Plaza de Toros, que estaba afuera de la muralla, el paseo, entonces los cocoteros que tanto describen los viajeros, ¿no? Entonces, eso es lo que va haciendo esos cambios en la ciudad. Pero ¿no? sí es cierto que esa vida pública hacía más evidentes las jerarquías en el orden social, porque me llama mucho la atención que hacia 1812, cuando está lo de la Constitución de Cádiz, que supuestamente es el inicio del liberalismo, el ayuntamiento va a gestionar con los Morphy, estos son ingleses, que se les restituya el título de excelencia a la ciudad de Veracruz y que además a los regidores del ayuntamiento les llamaran excelencia, y pedían al rey de España que cuando el ayuntamiento saliera al público se les hicieran honores militares. Entonces es muy contradictorio, por un lado, como en Cádiz están discutiendo todas estas nuevas ideas liberales, y por otro lado el ayuntamiento está pidiendo que todas sus prerrogativas y privilegios que le habían concedido se les sigan Pero de todas formas, todos los procesos entrañan ciertas contradicciones, ¿no? Siempre hay como avance, retroceso, vuelta en redondo, claro. Pero de todas formas, cuando ocurre lo de Cádiz, es decir, cuando se promulga la Constitución de Cádiz, lo que sí fue un paso fundamental es que el ayuntamiento recuperó el hecho de que sus miembros fueran elegidos, y elegidos por la ciudadanía veracruzana, que es un poco a lo que tú aludías hace un rato, ¿no? Es decir, sí hay hacia 1812 un cambio fundamental en el hecho de que el nuevo ayuntamiento, a raíz de la instauración de la Constitución de Cádiz, va a ser un ayuntamiento elegido por los ciudadanos de la ciudad de Veracruz. Pero la independencia de los Estados Unidos en 1776, de las 13 colonias, la gran diferencia
de lo que pasa aquí con lo que pasa en Estados Unidos es que en Estados Unidos sí hay una lucha por los derechos civiles y acá es una lucha por derechos políticos. Es una lucha por el poder, por quiénes van a ser los que van a quedar en el... Y todo se resolvía... ahorita nosotros decimos... Corporativamente. Ahorita nosotros decimos en lo oscurito, los acuerdos pero era toda una decisión corporativa. Que decían los ciudadanos, sí, pero los que estaban... Claro, primero, bueno, la clasificación de ciudadano, no todos eran ciudadanos. Era diferente. No, ahí era diferente que en Estados Unidos en las colonias y inglesas. tanto contra la Revolución Francesa se crean los derechos del hombre, derechos civiles, y en Estados Unidos también la Constitución habla de derechos civiles. A mí, yo siento que el gran problema que aquí fueron derechos políticos y es la lucha por el poder. Pero no olvidemos que en Estados Unidos pelean por los derechos civiles, pero la esclavitud permaneció. Eso fue por el sistema económico. Porque tampoco hay que idealizar ese... No hay que idealizar, pero sí es cierto, si bien es cierto que sí es un país racista, Estados Unidos, terriblemente racista, pero se habla del racismo y se habla del clasismo. Y México es un país racista y clasismo y no se habla de eso. No se habla de eso. Veracruz es un espacio abierto siempre, abierto al mar, pero abierto a las ideas, abierto a los intercambios, abierto a la transformación, ¿no? Ese era nuestro puerto, el puerto de Veracruz. Los habitantes no eran muchos, ¿no? Hacia 1767 habría alrededor de 8,000 pobladores, es decir, eran pocos por las condiciones difíciles, insalubres, por las condiciones del clima, ¿no? Que es muy propicio a epidemias, en fin, eso hacía que en Veracruz no hubiera mucha gente. Pero Veracruz era un puerto, el puerto de acceso a las ideas, al comercio, a la población, a los habitantes. Y en ese sentido, sí, las ideas y la transformación de la modernidad pasan por Veracruz. En las elecciones de 1812 en la ciudad de Veracruz, cuando las primeras que se hacen para hacer el ayuntamiento constitucional, hay un sector de los votantes que vota a favor de hombres negros, hombres mulatos. Se ventiló la idea. Claro, hubo otro sector que se opuso a la votación de hombres de color. Joaquín Manioff fue el diputado que defendía que las castas tenían derecho a votar. Además, aunque la Constitución de Cádiz los excluyó expresamente a los mulatos, sí dijo que todos aquellos que hubieran hecho servicios a la corona podían ser ciudadanos y podían ser votados. Y en el caso de los veracruzanos, muchos de ellos sí que habían hecho servicios a la corona porque formaban parte de las milicias. Las milicias, ¿no? Ese fue un filtro muy importante para la población. Que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVIII. En la segunda mitad, donde ante las amenazas de este proceso de penetración de Inglaterra, se trata de reforzar y se les dan una serie de concesiones. Con tal de que se recluten al ejército. Exacto, se unan a las brigadas. Ahora, también en esta época me estaba acordando de las terribles enfermedades, por ejemplo, 1800... Lo que decía, ¿no? Sí hacían fortuna, pero arriesgaban la vida. Todo el mundo sabe que el que llegaba a Veracruz podías hacer fortuna, pero el precio era la vida. Tenemos la fiebre amarilla, lo que decía aquí el maestro, la entrada de la viruela, los barcos no nada más traían mercancías e ideas, sino también enfermedades, la viruela, sí, la fiebre amarilla. Y se atribuía la resistencia a ese tipo de enfermedades a los grupos negros, a los esclavos. A la genética, ¿no? Ya se habían dado cuenta que los que eran de Veracruz tenían más resistencia a este tipo de enfermedades que los que bajaban del altiplano o los que llegaban del viejo continente. Entonces ya era muy claro de que los de aquí ya habían hecho genética para resistir este tipo de enfermedades. Una resistencia a las enfermedades. Cuando la independencia, que empiezan a llegar los regimientos de Cádiz para apoyar, llegan a Veracruz, se empiezan a enfermar y se empiezan antes de entrar y la población le tenían que dar albergue porque estaban en el estado y tenían que dar albergue a todos los regimientos que llegaban de Cádiz y la población se quejaba, que decía no hay dinero, no hay caudal.
los estamos recibiendo y atendiendo enfermos con sus caballos, con sus mulas, con sus familias, con sus mujeres, porque jalaban con todo. Y decía, y en el vecindario no hay dinero, entonces el cabildo pedía apoyo al gobernador y a la Real Hacienda para sostener a toda esa situación. Pero ahí viene nuevamente este cambio de mentalidad, porque en la segunda mitad del siglo XVIII, si vemos, el ayuntamiento quiere hacer una ciudad sana. Va a empedrar las calles, agua potable del río Jamapa, que no les resulta el acueducto. Cuando Revillagigedo, el cementerio lo sacan fuera de la ciudad. Se plantea la idea de que la gente nada más saque la basura cuando suene la campana, no en cualquier momento que lo haga, se va a tener una multa hasta que llegue la campana y llegue el carro para levantar la basura. Entonces se plantea ya tirar la muralla, ¿sí? Entonces hay toda una idea clara de quitarle esta imagen de lugar insano para vivir, ¿sí? Esas nuevas élites están en esa visión de crear un lugar agradable para todo el que entraba al puerto. Y además acuérdate que cuando Iturrigaray es virrey, traía conflicto con los comerciantes veracruzanos hacia fines del 18, justamente cuando ya se habían implementado todos estos cambios de salubridad que los impulsó el virrey Revillagigedo. Cuando llega Iturrigaray, quiere cerrar el puerto y pasar a Jalapa, a tierra adentro, a Jalapa, y los comerciantes de Veracruz, bueno, le cuesta el puesto de virrey a Iturrigaray, que luego se unen con los consulados de la Ciudad de México y lo destituyen, que es el golpe de Estado como el que después desencadena Hay la varios independencia. intentos, se intenta cambiar la ciudad, Antón Lizardo también. Y los comerciantes dicen, sí, pero nos da 20 millones de pesos de aquel tiempo para hacer el movimiento, a ver quién lo va a pagar. ¿Sabes Entonces qué? ahí se queda. Estos comerciantes eran además muy políticos, tenían una capacidad para negociar, o sea, eran buenos para el negocio, pero también una capacidad de negociación con el rey de España, el rey de Inglaterra. Es que no era cualquier cosa lo que se movía a través de ellos. Eso es el asunto, ¿no? Que la creación del consulado pues también tuvo que ver con la capacidad económica que tenían para tratar de imponer y conseguir esos privilegios, ¿no? Eso era lo que les importaba. Y habilidad de negociación, porque muchos de los políticos de la primera mitad del siglo XIX son de estos comerciantes. Veracruzanos. Hablar de comerciantes, ¿sabes? Uno imagina que son personas que nada más se dedican a las cuentas, a las transacciones mercantiles o a quienes están explotando el resto de la sociedad. No, tenemos que pensar que los comerciantes en el siglo XVIII, tanto los comerciantes del Consulado de la Ciudad de México como los miembros del Consulado de Veracruz, como un año más tarde el Consulado de Guadalajara, son personas interesadas por las luces, por la ilustración. Son individuos que no solo están preocupados por las transacciones mercantiles, son individuos letrados. Pensemos que los comerciantes son los primeros que adquieren los libros, ¿no? Y que además conservan para sí los más preciados libros y conforman importantes bibliotecas. Y en ese sentido son puntales de la ilustración, ¿no? Un buen comerciante tenía que saber de historia, porque tenía que saber de estrategias políticas, porque tenía que estar atento a las decisiones del monarca que pudieran afectar sus transacciones mercantiles. Son individuos también que están abiertos a las novedades, buscan los mejores productos. Entonces eso exige que el comerciante sea un individuo no conservador, sino atento a las novedades, a la innovación. Y en ese sentido hay que resaltar el papel de Veracruz, ¿no? Veracruz no es solo un espacio de pasos, no es un puerto como a veces nos dicen, no, pues nada más la gente pasaba por ahí y salía, no. Es decir, es un espacio que quienes viven ahí son personas abiertos a las luces, abiertos a la innovación, y eso nos explica cómo ya en el siglo XIX, pues los grandes liberales mexicanos, muchos de ellos proceden de Veracruz. Pero es increíble que el puerto más grande
de la Nueva España no tenga terreno para crecer. No tenía terreno para crecer. Todos estaban encuartelados y se plantea la expropiación. Y se quejan amargamente porque quieren generar agricultura y quieren generar industria. Claro. Y y resulta todo un problema que los dueños de estos terrenos que eran mayorazgo quisieran ceder para que la ciudad creciera. No lo ceden. Y aquí viene el problema del crecimiento de población. ¿Dónde se siente esta población? En la segunda mitad del siglo XVIII hay un crecimiento demográfico del puerto Muy grande, y el espacio muy grande, es el espacio ya insuficiente. no daba. Y las rentas El carísimas. archivo está lleno, exacto, de solicitudes para construir afuera, para abrir una panadería, para abrir un local pegado y crece. Pero efectivamente con conflictos por la propiedad, porque el fondo legal no estaba definido, porque la ciudad, inclusive había problemas, una vez lo comentamos tú y yo, ¿no? Los militares también, reclamaban terrenos en extramuros y conflictos como hasta que cuando se tira parte de la muralla reclaman los ladrillos de la muralla, los bloques y a quién pertenecían, porque si eran terrenos del ejército. Una muralla que no servía para nada. Que no servía para nada. Pero hasta eso querían. Se los brincaban, ¿no? La gente. Los médanos de arena llegaban hasta la muralla, que cuando la independencia y el cabildo dicen hay que desarenar la muralla porque por ahí se nos van a subir los insurgentes. Pero no medía más de 2,5 metros. No medía pero más aún de 2 así metros. se la pasaban pidiendo cuerdas de presidio para desarenar, ¿no? Pero al final llegan a la conclusión que hay que tirarla, porque no hay movimiento de aire, no servía para nada. Ese es el argumento, no sirve para nada. Atribuyen parte de las enfermedades. De las enfermedades ¿Sí? a la falta. Porque no hay corriente de aire. La corriente Bueno, de la y ellos época, creían ¿no? que las enfermedades se contagiaban, los miasmas se contagiaban por el olor. Por eso cuando había epidemias, la ciudad se quedaba vacía, todo el mundo se encerraba en sus casas porque pensaba que Eso era, claro. las enfermedades No, y venían por sacaban a los miasmas. toros a caminar por las calles, ¿no? A andar por las calles para que mataran a los miasmas que andaban en el aire. El mismo Alejandro de Humboldt piensa que son miasmas, pero de las lagunas. No andaba tan errado. No estaba tan errado. Claro, porque era la acumulación de las aguas. Claro. Y en realidad, la verdad es que se supo el origen de la fiebre amarilla hasta el siglo XX. Siglo XIX. Sí. Y concretamente lo descubren en el 20. A diferencia de la vacuna, mosquito. La vacuna es interesante porque el primer lugar donde se hace la inoculación es Veracruz. Pero de la brazo a viruela, brazo, de de la viruela. viruela. De brazo a brazo. Antes de 1802, ya en 1797, lo hacen de brazo a brazo. Exacto. Eso ya es en el 19, que la causa de las enfermedades es por bacterias y es donde entran todas las ideas higienistas de que hay que lavarse las manos. Eso en el siglo XVIII no existía. No existe. Pero sí hay una preocupación por parte de las autoridades y del consulado, porque quienes patrocinan el acueducto del río Jamapas es el ayuntamiento y el consulado, que no sirve, porque calculan mal la caída de agua. Tú imagínate el olor que debió de haber existido en la ciudad si a los muertos de las jerarquías altas los enterraban en las iglesias, en las capillas, en las iglesias, en todos lados. El matadero, o sea, la muralla, el olor que se ha de haber desprendido en la ciudad. Lo que pasa es que él también, la evolución de la sensibilidad por el olor también ha cambiado en aquel entonces de imaginario cultural. Debían oler muy mal y en todas las ciudades. Y también tenía otra faceta, las epidemias que podían servir para detener al enemigo. También se abandonaban a la ciudad. Eran las dos fuerzas, el ejército y la el arma de epidemia. dos filos, Era ¿no? un arma de Por dos un lado, filos. déjenlos que lleguen porque... Que se mueran. Que se mueran, porque nadie se imaginaba que era el Moscú. Exacto. Pienso en Veracruz como si fuera una metáfora o una alegoría, digo, por un lado tan rica, tan asediada, como una perla a la que todo está encima, pero al mismo tiempo tan llena de problemas, de peligros. Pues esa era la decepción de los viajeros, ¿no? Todos se imaginaban, tenían una imagen muy diferente cuando la veían. Era una ciudad negra, pobre, triste, que la gente se encerraba por los nortes. No era la imagen. mucho del periodo en que llegaran, También. Ya se sabía que en tiempo de agua no tenías que llegar. No. Pero es que cualquier tiempo casi era malo, porque o te agarraba el calor o te agarraban los vientos. Entonces, Claro, pero Con la lluvia, que era más peligrosa. Por lo menos te garantizaba un aire más sano, ¿no? No te Más enfermabas sano, a lo mejor hasta el tercer día. Las personas que habían cobrado riqueza
se ausentaban del puerto de Veracruz y viajaban, se iban a vivir a Jalapa, Orizaba, a Córdoba, a la misma Puebla, y a quienes dejaban al encargo de sus negocios era a sus empleados, a sus esclavos, y entonces eran los que tenían que soportar las miasmas y tenían que soportar todo No, sí, el problema. aquí desarrollan de los salud. mulatos, ¿no? Y los negros, que son más resistentes a las enfermedades, que también se ha comprobado. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII sí hay mucha población española residiendo en el puerto. Acuérdate el padrón este de 1790 que está en el archivo y que te identifica muy bien dónde vivían los españoles por la importancia que tenía el cabildo de la ciudad de Veracruz. El cabildo de la ciudad de Veracruz fue emblemático y durante el siglo XVIII 18 y 19 es la plataforma de la élite hacia los gobiernos centrales. Vivían en el centro y en el norte, donde estaba el mesón de la Caleta, estos grupos de poder de comerciantes vivían la parte donde y se casaban con españolas, eran como grupos y tenían 20,000 hijos, 20,000 esclavos, en el padrón viene todo eso. Pero también recuerdo tu artículo, que hablas de una población que ya no da cabida dentro de la muralla y está en Extramura, la famosa Huaca o de las Californias, ¿sí? Porque hay una inmigración. Humboldt la calcula en 1804 de 16,000 habitantes, Lerdo en 1807 20,000 habitantes, entonces está creciendo desmesuradamente, que la ciudad no se da abasto a recoger esta. Aún los problemas legales que había para el territorio son rebasados, porque la gente tiene que salir, no hay manera ya de estar adentro. De tu artículo, ¿no? De esta población. Un sitio con una población flotante muy grande, ¿no? Es decir, están los residentes que viven habitualmente y toda esta otra población que los arrieros. El que hay pocos trabajos, yo he leído poco sobre el comercio de cabotaje. Sí, porque todos hablamos de las flotas, de los barcos, pero hay la cantidad de barquitos que se abastecían en las costas. Y las recuas, todas ahí formadas para las mercancías y que salieran, entraran y salieran. Y por eso era caro vivir en Veracruz, porque Veracruz verdaderamente no producía nada. Todo se traía de afuera. Sí, todo salía caro. Y de ahí los altos sueldos. Porque arriesgaban la vida y era caro la vida. Las rentas, que todos los viajeros decían que las casas eran malísimas y las rentas altísimas. Y el servicio malo. Pero el café muy bueno. El café muy bueno. Es más, se prohíbe estar en el café. En 1812 el ayuntamiento prohíbe que la gente esté más de cierto determinado tiempo en el café, porque dice que nada más se dedican a discutir cosas políticas y que no se van a trabajar. También tenía mucha importancia el trabajo de la Santa Inquisición, según leía en los anales de la Inquisición, de que enjuiciaban y condenaban y mataban a gente porque salía a bailar. El chuchumbé. A las calles, el chuchumbé. Hay pocos casos de... La Inquisición sabía que bailaban y como que se hacía... En Veracruz hay como mucha libertad. Siempre todos los viajeros dicen que los mulatos y los negros tienen demasiada libertad. Sí, eso señalan. Y hay pocos casos verdaderamente de Inquisición. Ciertamente que sí era perseguido, digamos, pero al mismo tiempo era imposible ir contra la corriente. Entonces, francamente, como que lo dejaban pasar, salvo que hubiera una protesta muy grande y llegara a los oidores de la Inquisición, entonces ya los podían poner a consideración, ¿no? Pero sí, en realidad es que había mucha tolerancia en ese sentido porque no había de otra, era culturalmente un fenómeno que existía. La Inquisición era más bien en revisar el cargamento. ¿Y sabes Los libros prohibidos, había una lista de libros prohibidos, había una lista de libros prohibidos. La brujería en el 17 y en el 18, a un montón de mujeres ya era como cacería de brujas, que porque curaban con hierbas ya eran brujas. El equivalente a la cacería de brujas. Todo eso. ¿Sí? Eso lo perseguían mucho. Y las blasfemias, cuando decían algo que ellos pensaban que atentaba contra la religión, entonces ahí también los agarraban. Pero era impresionante los castigos corporales que infligía la Inquisición en los lugares públicos. Y la lista de libros. Penas, ¿sí? Eso yo creo que les preocupaba mucho las ideas. La circulación. Claro, es que a determinado nivel el asunto de las
publicaciones prohibidas era muy importante. Y debieron haber porque pasado por Veracruz. Todos entraban por aquí. Sería interesante hacer una investigación. Todos los libros prohibidos entraban por aquí. Claro. ¿Quién leía? ¿Qué comisionista recibía? ¿Qué comisionista? Porque además, claro, los contrabandistas de libros, muy inteligentemente, lo que hacían era metían los libros prohibidos dentro de libros perfectamente permitidos, vidas de santo, y en Claro. medio iba, no sé, Voltaire, ¿no? Sí, sí, y aquí sí. una vida de una santa. Y entonces el que revisaba abría las hojas y veía el índice y era la vida de la santa, perfectamente legal. Y en medio estaba Voltaire o Montesquieu, los grandes. Sí, todos los enciclopedistas. No, era contrabando, por eso era el comisario de la Inquisición, estaba de planta en los Claro, barcos, y ahorita ¿no? que mencionas a los enciclopedistas franceses, justamente después de la Revolución Francesa o durante todo lo que sonara francés representaba ateísmo, deslealtad a la monarquía, y luego les cae Napoleón en 1808. Sí, que no, bueno, eso fue tú ves el que acabose. no había habido precedentes de que destituyeran a un rey y lo De esa pusieran manera, cautivo. ¿no? O sea, en la historia de las monarquías europeas no había. Bueno, y eran franceses. ¿Se acuerdan del motín de la Valiant? Que es una embarcación francesa que llega a las costas veracruzanas. Claro, con el comandante de la postadera. Y simplemente porque tenía un nombre francés, deciden que son afrancesados y van a atacarla. Y que venía ahí un representante. De la corona francesa. Exacto. No, se arma un revuelo espantoso, simplemente por afrancesado. Y es más, se ¿no? quema una bodega. Ahorita ¿Qué más? recuerdo Empiezan a ver quiénes son los que supuestamente estaban al comandante del apostadero, que era Ceballos, Ciriaco Ceballos. Se meten a su casa y empiezan a aventar los muebles y todo. O sea, hay que recordar que en aquel entonces, más que manejarse dinero corriente, lo que valía era el patrimonio y los bienes, ¿no? Te confiscaban tus bienes porque era lo que valía. Pues le empiezan a aventar todos sus muebles. Por la ventana. Por la ventana y se los queman. Sí, se armó un revuelo Sí, en el tremendo. Archivo General hay todo un legajo sobre esa. Porque hacen toda una investigación después, ¿no? Claro. Porque están los Morphy. Los Estaban Morphy, los también los Morphy son los que les queman sus Y los pulperías. Los Morphy, que Matilde inició esta charla remitiéndose a los ingleses, pues los Morphys era una forma eran contrabandistas a favor Con licencia. con licencia para el rey de Inglaterra. Exacto. Era todo un consorcio muy impresionante, porque estaban sí vinculados con los intereses ingleses, pero también con la corona española, ¿no? Y lo más interesante es que luego los Morphy son guadalupes, son independentistas. Se vuelven Sí, y Morphy va a ser el enviado del gobierno mexicano para tratar de obtener el reconocimiento de Inglaterra y de Francia. Va a ser el primer embajador plenipotenciario del gobierno mexicano. Es decir, Morphy era una familia, ¿no? Y era de una habilidad política y económica. Todos los hermanos, aparte eran varios hermanos y como que cada uno tenía una posición estratégica. Unos tenían barcos, Propia línea de trabajo. Exacto, Y habrá tenían descendencia casa en de los Londres, Morphy casa aquí en todavía. Cádiz. Y entonces tendríamos que hacer notar también que Veracruz fue un vector de riqueza no solamente por el comercio normal que produce riqueza, sino también por el comercio informal, por el comercio subterráneo y por el comercio submarino. les dejaba igual de ganarse, yo El creo. contrabando. O más. O más. El contrabando nunca se va a poder cuantificar, porque obviamente es secreto, Exacto. ¿no? Es secreto. Es los datos. Pero los cálculos que se han hecho era que era por lo menos igual al comercio legal, si no es que mayor. Porque además los mecanismos que había de contrabando eran inmensos. Inclusive, por ejemplo, hay una novela muy divertida de el primer novelista inglés, de Daniel Defoe, El coronel Jack, que describe los contrabandos en Veracruz Jamaica. y en la costa veracruzana, que eran alejados de la ciudad, ¿no? Ajá. Pero luego había contrabando en las propias flotas españolas, subregistraban las mercancías, es decir, los comerciantes decían muy serio, llevo 100 tercios, y el aduanero anotaba 100 tercios y llevaban 150. Es decir,
Claro, y además los oficiales de las cajas reales que tenían todo el control y llevaban los libros, tenían todo el poder y la flexibilidad para documentar una cosa en las cajas reales y que pasaran otras. Y había muchas bodegas en la aduana y también el contrabando lo hacían desde el baluarte, creo que era de la Concepción. Y ahí también tenían sus contactos para Pero Matías, estamos hablando de los comerciantes que se están integrando al libre comercio. Bueno, hemos hablado de todos, desde antes hasta... Dicen que ya nos callemos. Ah, ¿ya? Ah, pues me lo han dicho. Pues yo no oí corte. Sigamos. No dijeron corte. Quiero decirles que he aprendido muchísimo hoy. Les agradezco cada comentario, cada aportación muy importante. Yo me felicito y los felicito a ustedes también. No, muchas gracias por la invitación. Un placer. Muchas gracias.